El choque de un avión puede llevar a descubrimientos sorprendentes. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Vamos a explorar algunos de los más intrigantes. Los más extraños de todos estos son 20 descubrimientos de aviones estrellados que te sorprenderán. Número 20. Avión de fuerza. Muchos aviones han sido hundidos deliberadamente frente a la costa de Oahu, en Hawái, para crear arrecifes artificiales. Pero un Corsair, un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial, se destaca con una historia interesante. Este Corsair estaba en una misión rutinaria en 1948, cuando el piloto experimentó una serie de explosiones en el motor. A pesar de esta grave falla, el piloto ejecutó hábilmente un aterrizaje en el agua con las ruedas arriba y los flaps ligeramente extendidos. El aterrizaje fue tan suave que la aeronave permaneció en su mayoría sin daños. El piloto salió del avión con su chaleco salvavidas y flotó a salvo. Desafortunadamente, debido a que el Corsair no estaba diseñado para ser un hidroavión, pronto comenzó a hundirse. Hoy en día, el naufragio yace a una profundidad de 35 metros, sirviendo como un hábitat vibrante para anguilas de jardín. Los buzos ahora visitan el sitio para explorar la cabina y las salas bien conservadas, que se han convertido en un destino popular para los entusiastas del buceo. El naufragio también se ha convertido en un importante sitio ecológico, contribuyendo al ecosistema marino local y proporcionando valiosos conocimientos sobre la historia de la aviación de la Segunda Guerra Mundial. Número 19 al revés. El 22 de noviembre de 1971, un avión bimotor Aero Commander 560A partió de Chatham, Massachusetts, con destino a Newark, Nueva Jersey. La aeronave llevaba 4 pasajeros y una tripulación de 2 personas. Mientras volaba sobre Rhode Island, el avión encontró mal tiempo, incluida lluvia helada, una capa baja de nubes y acumulación de hielo en las alas. Estas condiciones causaron una falla en uno de los motores. El piloto intentó comunicarse con el aeropuerto más cercano para obtener instrucciones de aterrizaje, pero el avión no pudo llegar a la pista y se estrelló en una zona boscosa y pantanosa cerca de South Road en East Greenwich. Los equipos de rescate respondieron rápidamente después de que un residente local reportara el accidente. Aunque todos sobrevivieron al impacto inicial, un pasajero de 58 años murió más tarde por sus heridas en el hospital. Curiosamente, el naufragio ha permanecido en el sitio del accidente, volcado, durante más de 50 años. La pintura del avión permanece sorprendentemente intacta, incluso después de décadas sumergido en el pantano. Esta presencia perdurable sirve como un recordatorio conmovedor de los riesgos que enfrentan los aviadores y el legado perdurable de la aviación temprana. Número 18. Lago Mead. El B-29 Superfortress, el avión más pesado de nuestra lista, pesa más de 50,000 kilogramos. Este colosal avión despegó de China Lake, California, el 21 de julio de 1948 para una misión de investigación atmosférica a gran altitud. Mientras volaba sobre el lago Mead, la tripulación estaba tomando mediciones cuando surgió un problema crítico con el altímetro del avión. Creyendo que estaban a 120 metros sobre el agua, la tripulación no sabía que estaban peligrosamente cerca de la superficie del lago. A una velocidad de 370 kilómetros por hora, el avión golpeó el agua y comenzó a hundirse. La tripulación logró escapar utilizando balsas inflables y observó cómo su aeronave desaparecía lentamente bajo la superficie del lago. A pesar de ser conocida por los lugareños, la aeronave no fue descubierta hasta más de 50 años después. Hoy en día, el B-29 yace sorprendentemente bien conservado en el fondo del lago. Los cristales de la cabina siguen intactos y los controles de dirección están en excelente estado. Al mirar hacia la cabina, incluso se puede ver el auricular de control aún colgado de los asientos. El Servicio de Parques Nacionales ahora supervisa el B-29 en Lago Mead y se requieren permisos especiales para bucear y ver esta reliquia de la aviación. El descubrimiento de este avión ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la tecnología de la aviación de mediados del siglo XX y se ha convertido en un símbolo de preservación histórica en el reino submarino. Número 17. Error humano fatal. El 18 de diciembre de 1977, un avión suizo se acercaba al aeropuerto de Madeira en Funchal, Portugal, con 52 pasajeros y 5 tripulantes a bordo. El capitán, un piloto inexperto, estaba recibiendo entrenamiento con la ayuda de un copiloto experimentado. Este vuelo estaba destinado a ser un aterrizaje diurno, pero los retrasos significaron que se aproximaban en la oscuridad. Mientras descendían, los pilotos perdieron de vista la pista, pero continuaron su aproximación. El avión finalmente se estrelló contra el terreno circundante,
gigante, con muchos pasajeros atrapados en los restos que se hundían. En 2011, buzos portugueses descubrieron el naufragio a una profundidad de 110 metros. Con los años, el sitio se ha convertido en un ecosistema submarino vibrante, dando al naufragio una apariencia espeluznante, casi de otro mundo, como si el avión hubiera sido envuelto por vida marina. Número 16. Glaciar derritiéndose. El cambio climático y el calentamiento global tienen efectos de gran alcance, uno de los cuales es el derretimiento de los glaciares. Mientras que este fenómeno contribuye al aumento del nivel del mar y a las inundaciones, también destapa artefactos históricos bien conservados. Por ejemplo, durante una expedición en el glaciar Aletsch en los Alpes suizos, el guía de montaña Dominic Nellon encontró los restos de un avión de hace 54 años. A medida que el glaciar se retiraba, aparecieron fragmentos de la aeronave, incluidos restos de crema para la piel de la época. Aunque los cuerpos del accidente se habían recuperado en su momento, los restos del avión permanecieron enterrados bajo nieve y hielo durante décadas debido al terreno desafiante. Este descubrimiento plantea la pregunta de qué otros secretos podrían revelar los glaciares derritiéndose, aunque está claro que tomar medidas para combatir el cambio climático sigue siendo una prioridad. Número 15. El Key Bird congelado en el tiempo. El B-29 Key Bird es una historia de supervivencia y mala suerte. Este avión soportó no uno, sino dos eventos catastróficos. Inicialmente, durante una misión secreta cerca del Polo Norte, el Key Bird se vio atrapado en una tormenta, lo que lo desvió de su curso, y finalmente se quedó sin combustible. La tripulación fue rescatada, pero el avión fue abandonado en la tundra ártica. En 1995, se hicieron esfuerzos para restaurar el Key Bird a una condición adecuada para volar. Sin embargo, justo cuando el motor fue encendido, una fuga en el tanque de combustible causó un incendio. A pesar de los intentos por extinguir las llamas, el Key Bird quedó en llamas. Hoy, sus restos yacen congelados en un lago islandés, con un fuselaje chamuscado, un claro recordatorio de su dramática historia y las duras condiciones del Ártico. Número 14. Ghost del pantano. Papua Nueva Guinea alberga varios sitios de accidentes de la Segunda Guerra Mundial, pero el Ghost del pantano es particularmente notable. Este B-17, a Flying Fortress, después de una misión contra las fuerzas japonesas en Nueva Bretaña, se quedó sin combustible o fue atacado, lo que provocó un aterrizaje forzoso en lo que se pensaba que era un campo plano. Sin embargo, el avión terminó sumergido en el pantano Ajiambo, donde descansó en aproximadamente 1,5 metros de agua. La tripulación sobrevivió y logró regresar a su base en Australia en cuestión de semanas. El avión permaneció olvidado hasta que un helicóptero del ejército australiano lo avistó 3 décadas después, recibiendo el nombre de Ghost del Pantano en 2006. El naufragio fue rescatado y enviado a Estados Unidos en 2010. Ahora se encuentra en el Museo de Aviación de Pearl Harbor, sirviendo como testamento de la durabilidad de la maquinaria de guerra y el indomable espíritu de las tripulaciones que las operaron. Número 13. Descubrimiento del Douglas A-3. A fines de la década de 1960, Jamie Chang, un pescador chino, descubrió escombros de aluminio en sus redes de pesca cerca de New Smyrna Beach. Este naufragio no identificado, inicialmente llamado el naufragio de Chang, desconcertó a los expertos durante más de 40 años debido a su ubicación en aguas profundas. No fue hasta 2014 que un equipo de entusiastas de los naufragios, incluidos Mike Barnett y Jimmy Gamsky, se sumergió para localizar el avión. Su exploración los llevó a un objeto volcado y en su mayoría irreconocible. Al examinar el sitio e identificar el modelo de la aeronave, concluyeron que era el avión pilotado por el comandante Charles Farne Jr. La identificación se confirmó durante una segunda inmersión cuando encontraron restos de paracaídas aún adheridos al naufragio, visibles en las imágenes de archivo de Charles desplegándolo durante el accidente. Después de más de 40 años, la familia del comandante Charles Farne Jr. finalmente obtuvo cierre al conocer la ubicación de su lugar de descanso final. Este hallazgo destaca la naturaleza peligrosa de la aviación militar. Número 12. Cementerio sumergido. La compañía A&T Recovery utilizó tecnología sonar para localizar un avión hundido en el lago Michigan. Los buzos descubrieron que se trataba de un bombardero en picado Douglas Dauntless, histórico de la Armada de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Esta recuperación no fue la primera de la compañía en el lago Michigan, que ha visto alrededor de 40 a 50 aviones recuperados. El lago fue una vez un campo de entrenamiento crucial para los pilotos de la Armada de Estados Unidos, donde practicaban aterrizar y despegar de pequeños portaaviones.
misiones. Algunas misiones de entrenamiento terminaron en accidentes, dejando el lecho del lago cubierto de restos. El fondo del lago se ha convertido en un cementerio sumergido para estas aeronaves, muchas de las cuales aún descansan intactas en las profundidades. Número 11. Misterio del hidroavión. En Coron, Filipinas, conocido por sus naufragios de la Segunda Guerra Mundial, los exploradores pueden descubrir los restos de un hidroavión abandonado. Este Grumman KC-16 Albatros, anteriormente utilizado por la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos, yace en la orilla, aunque su llegada exacta sigue siendo incierta. El avión carece de las hélices y su interior ha sido despojado, pero su presencia es impresionante. Los cambios de marea han marcado el avión, con las mareas bajas exponiendo la mayor parte de la cabina y las mareas altas, permitiendo a los visitantes subir al techo. La belleza escénica de la isla, combinada con este artefacto histórico, lo convierte en un destino de buceo memorable. Número 10. Playa en blanco y negro. La playa Solheimer Sander en Islandia no solo es conocida por su singular arena negra, sino también por un contraste sorprendente, un avión DC-3 de la Armada de Estados Unidos descansando sobre ella. El avión aterrizó de emergencia debido a un error en el tanque de combustible. Afortunadamente, los 7 miembros de la tripulación sobrevivieron y fueron rescatados por helicóptero, pero la aeronave quedó atrás. Con el tiempo, se ha convertido en un lugar turístico popular, aunque no sin problemas. Los grafitis y los daños por bala han estropeado el avión, pero sigue siendo una atracción fascinante y espeluznante. Los visitantes a menudo caminan más de una hora para ver este inusual naufragio, atraídos por su presencia inquietante contra la arena negra. Número 9. Dakota 576. En la región norte de Vancouver Island, un sendero accidentado y desigual conduce al sitio de un trágico accidente aéreo. El 19 de abril de 1994, una tripulación partió de Pat Bay en un vuelo de entrenamiento destinado a navegar por todo el país, incluyendo paradas en Port Hardy antes de regresar a Pat Bay. Mientras que la mayoría de los aviones completaron el viaje sin incidentes, el Dakota 576 enfrentó una situación crítica. Al darse cuenta de que se les estaba acabando el combustible, la tripulación intentó un aterrizaje de emergencia en Port Hardy, pero una fuerte tormenta local interrumpió su aproximación. El primer intento del piloto para aterrizar fue frustrado por vientos fuertes, y durante su segundo intento, el avión se quedó completamente sin combustible. La aeronave se estrelló contra la ladera de una montaña a 8 kilómetros de la pista. El morro del Dakota 576 golpeó una gran roca, matando instantáneamente al piloto y al navegante. Curiosamente, el operador de radio en la bodega de carga sobrevivió ileso. El sitio del accidente, a pesar de su ubicación remota, permanece impresionantemente intacto. El emblema de la Fuerza Aérea sigue visible y la puerta de la cabina sigue siendo funcional. Es escalofriante pensar en los últimos momentos de la tripulación mientras se acercaban a la ladera de la montaña, completamente conscientes de su trágico destino. Número 8. Bombardero Stuka. Descubrir aeronaves perdidas puede ser una experiencia emocionante, pero desenterrar una reliquia olvidada es aún más extraordinario. En septiembre de 2014, el Departamento de Arqueología Subacuática de la Sociedad Croata recibió pistas de pescadores locales sobre un objeto curioso en el lecho marino cerca de la isla Sirgi, Croacia. El equipo de buceo descubrió un bombardero Stuka Gu-87 que había servido en la Real Fuerza Aérea Italiana. La presencia del avión en estas aguas aún está parcialmente envuelta en misterio. Se cree que esta aeronave fue una de las 2 derribadas por las fuerzas yugoslavas durante la invasión italiana de la antigua Yugoslavia en abril de 1948-941. Cerca se encontró el motor de este modelo R-2, presumiblemente de la Fuerza Aérea Italiana, separado del fuselaje debido al impacto del accidente. Este bombardero Stuka es uno de los 2 únicos con un fuselaje casi completo aún intacto. El hallazgo es una contribución significativa a la arqueología marina, revelando detalles sobre la aviación de la Segunda Guerra Mundial y sus restos bajo las olas. Número 7. Piloto solitario. Theodore Weiss, un piloto experimentado de 74 años, era conocido por sus vuelos rutinarios entre el aeropuerto del condado de Marion y Zephyr Hills. Sin embargo, el 5 de abril de 2014, Weiss despegó del condado de Marion, pero nunca alcanzó su destino. Sus amigos se preocuparon cuando encontraron su coche en el aeropuerto de Zephyr Hills, pero no pudieron localizar su pequeño avión Sonex de 2 asientos. Alertaron a las autoridades, lo que provocó una búsqueda que involucró a más de 100 personas. Estas buscaron en el bosque
bosque estatal Likasi, donde se registraron sus últimas coordenadas conocidas. A pesar de una exhaustiva búsqueda en casi 20 millas cuadradas, no se encontró rastro de Wise ni de su avión, lo que llevó a la suspensión de la búsqueda. Sin señales de socorro ni pistas, las circunstancias de su desaparición permanecieron sin esclarecer. 6 meses después, un excursionista descubrió los restos del avión de Wise cerca de un sendero, a solo 3 kilómetros del aeropuerto del condado de Marion. Los restos de Wise fueron encontrados aún sujetos a su asiento. El denso bosque había ocultado los restos de las búsquedas aéreas. A pesar de 2 años de investigación, la causa exacta del accidente sigue siendo desconocida. Es escalofriante pensar en el excursionista tropezando con una escena tan sombría mientras buscaba soledad en el bosque. Número 6. Cumbre del Monte Success. En la cima del Monte Success, un avión abandonado cuenta una historia asombrosa de supervivencia. El 30 de noviembre de 1954, el vuelo 792 de Northeast Airlines, con 7 personas a bordo, se estrelló contra la montaña en medio de condiciones meteorológicas severas. Milagrosamente, los 7 sobrevivieron al impacto inicial. Sin embargo, 2 de los pasajeros, el copiloto y el supervisor de vuelo, murieron a causa de sus heridas en un plazo de 2 horas. El resto de los sobrevivientes, aunque heridos, no estaban en condición de vida amenaza, excepto el piloto de 37 años, Peter Carey, quien resultó gravemente herido. A pesar de su condición, Carey se encargó de la situación, organizando esfuerzos de supervivencia para proteger a 3 pasajeros y a la azafata de 23 años, Mary McKettrick. Para combatir las temperaturas bajo cero, utilizaron nieve para apagar el fuego en el motor del avión y distribuyeron ropa de sus maletas para mantenerse calientes. Aunque la búsqueda de los restos comenzó inmediatamente después de perder contacto, el mal tiempo y la densa capa de nubes ocultaron el sitio del accidente. Los sobrevivientes soportaron 45 horas de frío y hambre, subsistiendo con mínimas raciones de galletas saladas y té. Mary McKettrick desempeñó un papel crucial en mantener alta la moral y mantener la esperanza entre el grupo. Cuando finalmente mejoró el clima el 2 de diciembre, los rescatistas llegaron en un helicóptero de la Fuerza Aérea y salvaron a los sobrevivientes. Los restos del avión permanecen en el sitio como testamento de la asombrosa resistencia y trabajo en equipo de aquellos que sobrevivieron al accidente. Número 5. Avión hundido. Norman's Cay, una isla pintoresca en las Bahamas, tiene una historia tan colorida como sus impresionantes aguas azules. Una vez refugio de piratas y cineastas, ahora alberga un intrigante naufragio de avión. La leyenda popular sostiene que se trata de una aeronave de la Segunda Guerra Mundial, utilizada Pablo Escobar para el contrabando. Según la historia, el avión tuvo problemas en el motor e hizo un aterrizaje de emergencia justo fuera de la pista, con la tripulación recuperando la carga de... La realidad es algo diferente. El avión, un C-46, era una aeronave de carga de la Segunda Guerra Mundial volada por un piloto inglés llamado Andy, quien luchaba contra el alcoholismo. Intentó aterrizar bajo los efectos del alcohol. Subestimando su aproximación, chocó contra un árbol, lo que dañó el avión. Después de ganar algo de altitud y hacer un giro amplio, la aeronave no pudo mantener el vuelo y aterrizó de emergencia en aguas poco profundas cerca de la pista. Tanto Andy como un pasajero colombiano a bordo salieron ilesos, aunque la conexión del avión con los narcotraficantes añade intriga. Ahora sirve como un arrecife artificial, atrayendo una vibrante vida marina y ofreciendo una atractiva atracción subacuática. Número 4. Avión de la CIA. En una empinada ladera en el Valle de la Muerte, un sitio de accidente de la época temprana de la Guerra Fría, ofrece una visión fascinante de las operaciones secretas. El Grumman U-16 Albatros, empleado por la CIA para misiones encubiertas como desplegar espías en China y Corea del Norte, encontró su final el 24 de enero de 1950. El avión había partido de la base aérea Mountain Home en Idaho, realizando un vuelo de entrenamiento a través del país. Mientras volaba a una altitud de 11,000 pies sobre el desierto del este de California, el avión sufrió una falla crítica del motor. Aunque un motor seguía funcionando, la tripulación decidió saltar en paracaídas, probablemente debido a la peligrosa situación. Los 6 miembros de la tripulación saltaron en paracaídas a salvo, mientras el avión continuaba volando durante aproximadamente 20 minutos antes de descender y estrellarse contra las montañas Panamint. Al impactar, la sección frontal del avión resultó gravemente dañada, mientras que la sección trasera, sorprendentemente, permaneció
permaneció mayormente intacta. Los miembros sobrevivientes de la tripulación aterrizaron a salvo al norte de Furnace Creek, en el Valle de la Muerte, y a pesar de las dificultades de su aterrizaje en terreno accidentado, los 6 salieron ilesos. El sitio del accidente ha sido desde entonces un punto de interés para los historiadores de la aviación y los entusiastas. A lo largo de las décadas, partes del avión se han esparcido por el cañón circundante y los restos siguen siendo un recordatorio tangible de su dramática historia. El Chu-16 Albatros fue una aeronave anfibia versátil utilizada para diversas misiones, incluyendo operaciones de búsqueda y rescate y reconocimiento, lo que añade capas a su pasado histórico. Curiosamente, el papel de la aeronave en misiones de espionaje ha generado muchas especulaciones sobre sus operaciones secretas durante la Guerra Fría. El uso de estos aviones por parte de la CIA subraya hasta qué punto las agencias de inteligencia llegaron para recopilar información y realizar actividades encubiertas. Hoy en día, el sitio del naufragio se mantiene como un hito histórico, destacando la resistencia de su tripulación y ofreciendo una visión de las complejidades de las operaciones aéreas de la era de la Guerra Fría. Los restos del Chu-16 Albatros siguen siendo un símbolo de las misiones de alto riesgo de la época y de los valientes individuos que las llevaron a cabo. Número 3. Kitty Hawk. El 28 de junio de 1942, el sargento de vuelo de 24 años, Dennis Copping, pilotaba un P-40 Kitty Hawk defectuoso sobre el norte de África, con destino a una instalación de mantenimiento. La aeronave de Copping, que debía garantizar un funcionamiento sin problemas, encontró graves problemas que lo hicieron desviarse de su curso. El avión perdió comunicación con su base, y Copping nunca fue visto de nuevo. 70 años después, en el año 2012, el trabajador polaco de petróleo Jakub Perka realizaba una encuesta de rutina en el desierto de Al-Wadi al-Hadid, en Egipto. Durante su encuesta, hizo un descubrimiento sorprendente: los restos asombrosamente bien conservados del P-40 Kitty Hawk. Los restos, ubicados a 400 millas del asentamiento más cercano, estaban en su mayoría intactos a pesar de su aislamiento en el desierto durante más de 7 décadas. Perka documentó el hallazgo con fotografías y notificó de inmediato al ejército egipcio. La aeronave había permanecido intacta, con solo la arena del desierto interactuando con ella. La hélice retorcida sugería que Copping podría haber logrado un aterrizaje forzoso después de quedarse sin combustible. Esta teoría fue respaldada por evidencia de un campamento improvisado cercano, incluyendo material de paracaídas y baterías de radio. Estos artículos indicaban que Copping había intentado sobrevivir en el duro ambiente del desierto, posiblemente usando estos materiales para protegerse del sol y para hacer señales de socorro. A pesar de estos esfuerzos de supervivencia, el destino de Copping permaneció sombrío. Se cree que intentó caminar hacia un lugar seguro, pero no lo logró. Tras el descubrimiento del avión, se realizó una búsqueda intensiva para localizar sus restos. Se encontraron algunos huesos a más de 3 millas del sitio del accidente. Sin embargo, estos restos nunca fueron sometidos a pruebas, dejando muchas preguntas sin respuesta. La recuperación de estos huesos y el descubrimiento del avión proporcionaron una inquietante visión sobre los últimos días de Copping, pasados en aislamiento en medio del implacable calor del desierto. El hallazgo del naufragio ha generado un mayor interés en la historia de la aviación en tiempos de guerra y en las historias de supervivencia. Los restos del P-40 Kitty Hawk se mantienen como un testimonio de las duras realidades enfrentadas por los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial y ofrecen un recordatorio conmovedor de los sacrificios hechos en nombre del deber. El sitio se ha convertido desde entonces en un punto de interés para historiadores y entusiastas de la aviación que buscan comprender las condiciones y experiencias de aquellos que volaron durante este periodo tan desafiante. Número 2. Cuerpos congelados. En octubre de 2002, un equipo de escaladores que exploraba una nueva ruta en el volcán Chimborazo hizo un macabro descubrimiento. A tan solo 200 metros de la cumbre, encontraron escombros metálicos y cuerpos congelados enterrados en la nieve. Retrasaron el reporte del hallazgo y no se hizo público de inmediato. Sin embargo, en febrero de 2003, un equipo dedicado volvió al sitio e identificó los restos como el vuelo Z-232. Este vuelo había partido de Quito, Ecuador, el 15 de agosto de 1970
1936, con 55 pasajeros y 4 miembros de la tripulación a bordo. Todo parecía normal hasta que se perdió el contacto con el destino. El vuelo Z-232 había sido un vuelo nacional regular hasta que encontró condiciones meteorológicas severas sobre los Andes. Estas condiciones provocaron dificultades de navegación, causando que la aeronave se desviara de su curso. Los esfuerzos de búsqueda en la accidentada cordillera montañosa fueron severamente obstaculizados por el terreno desafiante y los glaciares. Las autoridades tuvieron que lidiar con nieve y hielo, lo que hizo que encontrar los restos y recuperar los cuerpos fuera una tarea ardua. A lo largo de los años surgieron teorías salvajes, incluyendo sugerencias de abducción alienígena y operaciones militares secretas debido a la falta de evidencia inmediata. El descubrimiento en 2002 finalmente trajo algo de cierre después de 26 años de especulaciones e incertidumbre. Las extremas condiciones en Chimborazo significaron que los cuerpos no pudieron ser recuperados y el sitio fue designado como un cementerio. Las temperaturas heladas habían preservado los restos y los cuerpos, proporcionando información valiosa sobre los últimos momentos del vuelo. Notablemente, algunos de los restos habían sido parcialmente enterrados por nevadas posteriores, lo que ayudó a preservarlos. El sitio se ha convertido desde entonces en un recordatorio conmovedor de las duras realidades de volar en tales condiciones extremas. Es un solemne monumento a los pasajeros y la tripulación que perdieron la vida. Los investigadores continúan estudiando los restos para obtener información sobre el accidente y mejorar las medidas de seguridad para futuros vuelos. El lugar sigue siendo único como un sitio de accidente, donde tanto los restos humanos como los escombros de la aeronave están aún sepultados juntos bajo los glaciares. Número 1. Equipo de fútbol chileno. En 2015, excursionistas chilenos tropezaron con los restos de un Douglas DC-3 que había desaparecido 54 años antes en las montañas de los Andes. Los montañeros encontraron escombros dispersos, artículos personales como zapatos y huesos humanos en el sitio del accidente. Este descubrimiento fue tanto surrealista como desgarrador, ya que el accidente había sido uno de los misterios más conmovedores de Chile, afectando profundamente a la comunidad deportiva. El 3 de abril de 1961, el DC-3 regresaba a Santiago desde un partido fuera de casa, transportando 24 pasajeros, incluidos 8 jugadores de fútbol prominentes del Club Cruz Verde, junto con su entrenador y 3 árbitros. El vuelo se dividió en 2 aviones, con uno desaparecido. Después de semanas de búsquedas infructuosas, se abandonó la búsqueda. Se realizaron servicios conmemorativos para los jugadores, que atrajeron grandes multitudes en todo Chile. El descubrimiento de los restos finalmente resolvió el misterio de largo tiempo, brindando algo de cierre a las familias y a la nación. ¿Qué harías si te encontraras con un avión siniestrado? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos la próxima vez y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.